poder vender y contarle a los clientes o inversores su historia y cómo transmiten todo lo que sienten a través de su marca personal o la marca de su producto. No sé si alguien más pueda complementar lo que digo. Bien, gracias Marisabel. Bien, y entonces lo que se ha comprobado a través de los últimos años, después de que las redes sociales han tomado mucha desde hace muchos años, y en pasado hablábamos con Alexandra el tema de la importancia de los evangelios de la Biblia, son escritos como historias, como anécdotas, que eso es lo que hace que mueva un poco los sentimientos de las personas, y a su vez, cuando hay ese movimiento de sentimientos de las personas, hay la activación de las emociones. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay 4 puntos claves en cómo activar las emociones de las personas, porque vienen desde el pensamiento. Siempre tenemos un pensamiento, el pensamiento activa un sentimiento, el sentimiento activa una emoción, y la emoción es activada a través de los sentidos. Entonces es como a través de esa historia podemos tener la capacidad de mover esos sentimientos para que a través de los sentidos de las personas puedan lograr que se active el cerebro. Recordemos también que el cerebro tiene como algo importante, que es que muchas decisiones, y especialmente se ha podido comprobar en el tema de las compras, que más del 94% de las compras de las personas son por impulso, y el impulso se dice que es el cerebro reptil que toma las decisiones de compra. Entonces, aquí es donde de pronto ustedes también han podido darse cuenta que sus decisiones de compra a veces son algunas compras hechas por impulso, pero que dice uno, pero ¿por qué lo compré si no lo necesito? No sé si de pronto a usted le ha pasado eso, que compran por impulso, ¿no? ¿Quién nos podría recordar alguna decisión de compra por impulso que les pudo haber afectado posiblemente el bolsillo? No, menos mal que no han comprado por impulso. Entonces todas son compras racionales, diríamos. Entonces cuando compramos racionalmente hay que venderle de otra manera. Entonces cuando hablamos de storytelling, hablamos de esa importancia que hay de tener la capacidad de cómo redactar el discurso moviendo los sentimientos de las personas a través de las emociones. Pero de la misma manera hay que tener en cuenta que hoy por hoy necesitamos tener un discurso, una historia diferente cuando estamos hablando con personas, y es aquí también donde viene algo que hemos hablado muy fuertemente en estas últimas capacitaciones, lo que tiene que ver con la importancia y la necesidad de cómo lograr sacar adelante el tema de las emociones, y es cuando necesitamos tener un discurso para ese segmento del mercado o nicho del mercado, que hoy incluso se está hablando de nanonichos, o sea, son grupos de personas muy pequeñas que tienen unos intereses, tienen unas emociones, tienen unos principios y unas actividades muy diferentes, y que a ese grupo de personas tenemos que llegarle con un discurso totalmente diferente. A pesar de que vendamos el mismo producto, es cuando encontramos un grupo de, por decir algo, de personas, hombres o mujeres, que sean casados o casadas con 1 o 2 hijos, que sean madres o padres solteros, que vivan solos, que les guste el fútbol, a otro que le gusta el atletismo, a otro que le gusta el ciclismo. Entonces ahí empezamos a ver que hay diferenciación cuando estoy hablando de un grupo de madres solteras de 18 a 30 años con un hijo, y que que trabajan en una empresa, que son profesionales, que son ejecutivas, que tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos en este caso, por decir algo. Ellas tienen un interés muy diferente a ese mismo tipo de madres, pero que son madres que trabajan en otras actividades, que son operarias de una empresa, y que tienen ingresos de 1 a 2 salarios. Entonces ahí vemos que debemos redactar un discurso diferente, aunque podría ser incluso para el mismo producto. Entonces ahí es donde debemos tener muy claro la importancia, cuando hablamos de redactar una historia, que debemos tener como mínimo 8 pasos que son importantes para
la reacción de una storytelling que debemos tener en cuenta. Aquí estamos hablando del punto importante, conocer la audiencia. ¿Quién es su audiencia? ¿Quién es ese micronicho? Y ahora se está hablando del nanonicho, o sea, mucho más pequeños, y tenemos que partir de un principio muy importante, que es que a través de las redes sociales hoy tenemos escasos segundos, 4 segundos, en algunos casos menos de 4 segundos, que es cuando estamos mirando, scrolleando o pasando una red social y llamamos la atención de la persona que está viendo un post, está viendo un video, para que esa audiencia inicialmente se detenga para mirarme y decir, me gusta ese producto o ese servicio. Entonces, ahí es donde debemos tener muy claro la audiencia, y la recomendación es que hoy por hoy debemos ir a buscar esa audiencia un poco más de lo que conocíamos como datos demográficos. Los datos demográficos, algo como lo dije hace un momento, que conocemos la edad, que conocemos el sector geográfico, el estatus socioeconómico, los ingresos, eso sería muy demográfico. Hoy tenemos que ir ya a los datos psicográficos del comportamiento de las personas. Entonces es ahí donde tenemos que ir un poco más allá. E incluso lo vimos ayer con la caída de las redes sociales, que se hablaba pues de que muchas personas quedamos prácticamente incomunicados por la costumbre que hemos adquirido de las redes sociales. Entonces es eso, cómo logramos nosotros que esas personas que hoy debemos saber incluso a qué horas ven las redes sociales, cuántas horas ven al día las redes sociales, a qué horas las ven, qué productos consumen. Todo esto es lo que hoy también necesitamos cuando hablamos de la audiencia, ir un poco más allá y conocer cuál es esa audiencia, conocer esos detalles para poderlo lograr. Hace un tiempo, hace unos años, veíamos que lo hacíamos especialmente por los periódicos, por televisión o por radio. Hoy pues cambió, y esta oportunidad que nos brindan las redes sociales también es importante, porque para todos nosotros que tenemos emprendimientos de menores inversiones o no tenemos gran capital para invertir en redes sociales, entonces lo podemos hacer a través de redes sociales con presupuestos bajos. Entonces podemos incluso en nuestro medio desde 20, 30 mil pesos diarios, podemos hacer una campaña por redes sociales de promoción y publicidad del producto. El segundo punto que lo toqué muy tangencialmente anterior es lo que haz que se interesen, cómo llamar la atención. Y es ahí cuando empieza a tomar fuerza la historia, ¿no? ¿Cómo hago yo para llamar la atención de esa parte? ¿Cómo hago para que le llame la atención la historia de esa persona? Y es cuando debo tener en cuenta que esos componentes de generar una historia deben tener una primera parte que es como la apertura de la iniciación de la historia, que llamemos la atención. Y yo siempre lo explico porque no sé por qué a mí me llama tanto la atención el tema de los evangelios, tal vez desde niño, porque fui acólito y sacristán y vinculado con una parroquia en esa época. Me acuerdo mucho la parte que dice, en aquel tiempo dijo de Jesús a sus discípulos, ¿no? Entonces, inmediatamente para mí, cuando oigo el evangelio hoy, me voy como mentalmente hacia esa situación que está describiendo el evangelio, que estuvo en el mar y que los pescadores, y bueno, todo el cuento, entonces me lo imagino. Entonces es cómo logramos llegar de esa misma manera, como lo hicieron estos escritores, y lo han hecho muchos escritores, de llegar y tener esa capacidad de que logremos mirar si es posible esa historia que llame la atención desde la primera palabra. Entonces, cuando yo estoy redactando un post, es lo mismo, yo debo tener la historia en 2 o 3 pasos para que esas primeras palabras que se pronuncien en un video o se coloquen en un post, en esas palabras llamativas, esas palabras que llamen mucho la atención y que le interesen a los seguidores. Recordemos que muchos, y en especial los jóvenes, hoy no quieren leer demasiado y no quieren dedicarle mucho tiempo a leer una noticia como lo hacíamos los mayores. Yo fui un lector de los periódicos como El Tiempo y El Colombiano y lo compraba. Una época fui suscriptor todos los días, pero me cansé porque ya no era capaz de leer tanta información. Después lo terminé comprando los domingos, y hoy ahora ya no, porque veo que la información está en las redes, está mucho más condensada y mucho más práctica para leer. Entonces es eso, ¿cómo puedo llegar
a bajar eso al contenido de 3, 4 palabras, de una frase, de un renglón, para que esa primera frase, esa primera palabra impacte. Ese es el segundo punto que debemos tener en cuenta, que es cómo hacemos para que nos llamemos el interés de las personas que leen ese post a través de esa historia. Lo otro es preparar el escenario. Cuando yo hago un escrito, hay que tener en cuenta el escenario también para saber cómo describirlo, de qué manera puedo conectar con los sentidos de las personas. Y aquí vamos a detener unos minutos a hablar sobre la necesidad de cómo llegar a los sentidos. Todas las personas, todos los humanos, tenemos uno de los sentidos más desarrollado. Muchas veces somos más auditivos, más visuales, más kinestésicos. Entonces, ¿cuál es eso de esos sentidos? Es el que tiene la persona. Y aquí es cuando empezamos a hablar que será que somos psicólogos o por qué detectamos la importancia y conocemos el sentido que tiene desarrollado mi interlocutor. Eso es parte de las palabras inteligentes que yo debo pronunciar o las palabras que yo debo rescatar de mi contertulio, que es cuando hablamos de que tenemos que tener en cuenta de que si la otra persona dice, amigo, me gustaría ver una foto o ver una imagen, entonces inmediatamente esa persona me empieza a hablar de ser más visual. Entonces yo debo tener esa capacidad desde lo visual de empezar a hablarle un poco más en términos visuales para que él empiece a desarrollar ese sentido de la visión que él tiene, de lo visual desarrollado, para que empecemos a conversar más desde lo visual. Entonces yo ya empiezo a organizar el discurso, organizar mis frases alrededor de lo visual. Entonces le voy hablando con palabras visuales, con palabras que empiecen a llamar la atención. Ve, aquí le tengo una imagen, entonces cuando necesito la foto. Incluso si yo estoy hablando si tengo por internet a través de la página web, también debo ser muy cuidadoso en el desarrollo de las páginas web para que podamos lograr organizar también el tema desde eso, lo visual, con las imágenes, con videos cortos. Por eso es que hoy los famosos Reels y las historias TikTok han tenido tanta fuerza, porque son muy cortos y dejan de una vez el mensaje, y el oyente, el televidente o quien vea el video o el seguidor va muy rápidamente a tomar la información que considera importante de ese post, de ese video. Entonces es cómo lograr que tengamos en cuenta preparar la escena en el contexto de la audiencia para la historia. Debe tener en cuenta dónde sucedió, incluso podía hacer una descripción del aroma que se sentía en aquella llanura en el momento en que el aire corría. Cosas como esas van a tener en cuenta que si yo estoy cerca a un cultivo de piñas, a un cultivo de uvas, a un viñedo, voy a tener ese aroma que lo puedo describir a través de esa historia. Es cómo poder lograr transmitirle a la persona desde el escrito de dónde empieza esa aventura y cómo es esa aventura y cómo es esa experiencia. Entonces esa es la importancia del tercer punto, de preparar el escenario. ¿Cómo logramos que ese escenario pueda ser mucho más efectivo? De paso, me gustaría que cada uno de ustedes vaya redactándose una historia, que vaya pensando cómo hacerla muy corta y que al final de mi intervención podamos compartir las historias que ustedes han podido escribir, que les pueda servir para su proyecto o para su campaña de esta semana o la próxima semana. Lo otro, el cuarto punto que vamos a hablar es de ser creativo con la cronología, también tener esa capacidad de manejar los tiempos cronológicos de lo que quiere transmitir, de la manera como quiere llegar a esa historia, para captar la atención, para lograr despertar la curiosidad, el suspenso, la tensión, el trama, ese drama que cuando vemos en películas o novelas nos llevan en el transcurso de la película, que pueden ser muchos capítulos o varias horas, pero lo tienen a uno entretenido porque el lector se está dando cuenta de los sucesos que están dándose a menudo, que pasan, los minutos que van pasando los llevan en esa historia que van contando cada una de los aspectos que se van dando en el transcurso
del video, de la película o de la lectura, los escritores. ¿Por qué los escritores tienen esa capacidad de escribir de definir? Muy bien. Por acá me están pidiendo la palabra Carolina, con gusto. Sí, Carolina. Profe, hola. Hola, Carolina, Buenas bienvenida. tardes a todos. Buenas tardes. Mire, yo he venido siguiendo a una copywriter que se llama Rosa Morel. Pues la verdad, le he aprendido mucho y me gusta mucho como la forma como ella trabaja. Y he aprendido de ella, por ejemplo, de dónde sacar ideas y temas para escribir, porque es muy, o sea, es muy sentarse uno a pensar. Cuando a uno le dicen, piensa en una historia, uno no piensa, pero cuando a uno le dicen, oíste, contame qué pasó, uno de una vez se emociona y echa a contar lo que pasó, ¿sí? Porque se siente en confianza. Sí, Entonces, ella dice que, por ejemplo, lo primero que se debe hacer es uno no frustrarse, porque cuando a uno le dicen, cuénteme, lo que dijiste ahorita, haz una historia, más de uno, ay, pero yo qué digo, qué cuento, qué no sé qué, pero si le cuentan, le preguntan por un chisme, uno lo chismosea rapidito, ¿cierto? Entonces claro. es eso, como estar uno en confianza. Entonces, ella dice que lo primero que se debe hacer es no frustrarse y que hay miles de temas sobre los que se puede hablar, pero que hay una cosa que llama la concreción, que es concretar de qué quieres hablar, o sea, como definir, es como lo que hablamos tanto de definir el público objetivo, es como definir el tema exacto de lo que le quiero hablar a las personas. Y que eso tiene dos miedos, que es el miedo a decir lo mismo que los demás y el miedo a no tener nada interesante que decir. De pronto uno decir, no, pues lo que yo voy a decir, a mí me pasa mucho. Yo estoy por montar un canal y miro canal y digo, no, pero es que eso, lo que yo voy a decir, lo están diciendo aquí, lo están diciendo allá, entonces estoy buscando un factor diferenciador, ¿cierto? Entonces, y dice que en ese momento lo domina uno mucho una cosa que llama el síndrome del impostor. Y que eso, los mensajes de ese síndrome es que si voy a escribir un post sobre ese tema, hay miles. ¿Y a quién le va a interesar lo que yo diga? ¿Cierto? Además, otra cosa que en este momento es que uno dice, esa persona tiene 10.000 seguidores y yo voy a hablar de lo mismo, ¿quién me va a seguir? Pero hay que pensar que alguna vez esa persona empezó con la familia, la que lo fue a mirar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ella dice que definitivamente uno tiene que hacerse varias preguntas. Y una de esas es preguntarle a la gente que uno conoce, de pronto si uno va a empezar a hablar de la marca, qué piensa de la marca, hacerle preguntas inocentes, sencillas, naturales. Y que eso hace que las personas digan lo bueno y lo malo y qué piensas de esto, así sea la familia, empezar. Es como preguntarle a la audiencia qué piensa, ¿cierto? Pues si tú no tienes una audiencia, sino que vas a empezar, pues tienes que empezar con el mercado natural y con las personas conocidas sobre eso. O empezar montando imágenes y qué piensan sobre esa imagen. Y otra cosa, eso es como primer punto. Dice que como segundo punto, crear un árbol de contenidos. O sea, de ese tema que va a hablar, ¿qué contenidos le voy a colocar exactamente? ¿Cierto? Y otra cosa es que en el sector en que vas a hacer algo o en que uno va a mostrar un producto, consultar qué tendencias hay. Por ejemplo, yo manejo vestidos de baño, entonces, qué tendencias hay en ese sector específicamente que les pueda interesar. Pero, y eso se puede averiguar en Google, se puede averiguar muchas cosas y muchas tendencias. Entonces, no sé, profe, pues quería como hacerle ese aporte. Y ay, qué pena, un segundito. No, y hay un ejercicio muy bueno que incluso ella propone, que alguna vez pues yo lo hice, y es coger una imagen, buscar imágenes antiguas, por ejemplo, una imagen antigua del centro de Medellín. Entonces uno ver la imagen de esa foto y contar una historia sobre lo que uno cree que pasó en esa foto. Entonces mire que eso es una historia, pero entonces encadenarla con mercadeo, porque el fin del storytelling es vender. Entonces encadenarla de tal manera, lo que tú estabas diciendo ahora, o sea, encadenar de tal manera que atrapemos al público y logremos vender. Y en lo que dijo Carolina, siento que ahí está la diferencia. Cuando le dicen a uno, piense una historia o cuente una historia. El discurso que uno maneja normalmente siempre es como muy aburrido y muy corporativo. Pero esto, el storytelling, es cuente usted la historia de su empresa con esa soltura con la que uno se la contaría a una persona
más cercana, para que así la gente sienta esa como empatía por lo que uno está diciendo y le pare más bolas. Eso me encantó lo que dijo Carolina. Eso, y es como coger la foto, o sea, yo alguna vez lo hice y me funcionó, porque uno coge una foto, es más, si uno coge una foto antigua de uno, digamos cuando tenía 17 años, no sé, a mí me pasó, yo cogí una foto que tenía como 17 años, y esa foto me la tomaron como al lado de un árbol, no sé, y entonces a mí me contaron, ¿usted qué estaba haciendo ahí? ¿O qué? Que no sé qué. Yo empecé a contar, no, es que ese día me estrené unos zapatos y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, y me pegué una emocionada y como que volví a ese momento, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros productos. Que mire que si usted lo usa de esta manera, esto, lo otro, las características, porque en ese momento es que hay que llevarlos a la emoción para que las personas se emocionen con uno, para lograr eso. Entonces, ese es como el detalle, no sé, del storytelling. Yo, pues, la verdad, estoy en el proceso de hacer todo eso. Y me ha parecido muy apasionante. Primero, apasionarme yo, porque en el momento que lo ven a uno apasionado, la gente se apasiona con uno. Pero si lo ven con una historia toda aburrida y quieren que sea algo pasional, como que no funciona. Eso de llevar a la emoción también, algo para tener siempre apuntado y que no se nos olvide a la hora de estar contando la historia. Emocionarlos y mostrar nuestra emoción, porque sentimos esa pasión y tenemos que contar a los demás que esa pasión, esa historia que tenemos nosotros, sí vale la pena. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Bien. Entonces, ahí continuando, vamos aquí a hablar algo del quinto paso, que sería no olvides tu objetivo. Y lo que decía Carolina y recordaba Marisabel, el tema de si todos nos interesa vender y todos los que queremos en este momento a través de las redes sociales, a través de estas historias, es buscar la venta, pero no debemos tener como el único objetivo principal vender, sino que a través de la historia motivar a las personas para que las personas nos sigan y conozcan el producto o el servicio y de esa manera puedan tomar la decisión de compra. Entonces, tener claro cuál es ese propósito que tenemos de contar la historia y de la misma manera es que esa historia pueda ser ojalá graciosa. Vea que las personas que manejan las historias y los que tienen algo de chispa para los cuentos, para contar con gracia, llama mucho más la atención porque motivan a las personas a participar o a detenerse a mirar el chiste, la broma y todo lo demás. Que sea esa historia ahí también el objetivo de participar, que sea emotiva, ¿no? Contener el mensaje importante que queremos transmitir, pero no en esencia la venta. La venta viene por añadidura. Entonces, es parte de lo que tenemos que tener muy claro, porque a veces nosotros, pues el interés de todos tenemos es vender, ¿no? Vamos a vender y el objetivo es buscar la venta, pero la venta debe ser indirecta. Lo más importante a través de esta storytelling es que la historia motive, llame la atención y acerque a la persona. Y que todo esto sea como un mix que nos lleve a complementar y esa creatividad lo lleve para que sea relevante e interesante, lo haga relevante. Esta persona siempre me trae una historia, esta persona siempre me sabe contar. Y recordemos, es volver como a la niñez, de que nos contaban los cuentos, las historias, así fueran cuentos de miedo, nosotros íbamos a buscar al tío, el abuelo, los vecinos, los mayores que conocían las historias del pueblo, de los vecinos y que eran de miedo, de terror, pero nos gustaba que nos la contaran y siempre nos gustaba la forma como nos la contaban. Entonces es como parte importante tener en cuenta esa necesidad de que el propósito no es la venta, pero sí es llamar la atención de la persona a través de esa corta historia, que la podamos tener muy clara. Y eso va de la mano con el punto siguiente, que es conectar con la audiencia. ¿Cómo conectamos con la audiencia? Que es como de las debilidades más fuertes que tenemos. Como hablábamos también, necesitamos un discurso para cada una de las audiencias, porque son diferentes audiencias, si sean personas, mujeres entre 18 y 30 años, por decir algo, pero todas tienen una forma diferente de ver las cosas, una manera de comprar y una necesidad que tienen del producto o del servicio que nosotros queremos ofrecerles. Entonces es cómo lograr que esa historia conecte. Y hay una forma también de que, lo que decía Carolina, muy importante, que a través de los seguidores, a través de los amigos, a través de la familia, cuando vamos empezando a ofrecer un producto o un servicio, ir buscando cuáles son esas preguntas
2 o 3 preguntas que pueden ayudar a que se vuelvan como el centro de la historia. Incluso yo podría en la historia dejar un interrogante, dejar una pregunta para que las personas nos escriban, y es lo que vemos mucho en los posts en Instagram, sobre todo las personas dejan una pregunta y todos los seguidores empiezan a responder. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el dueño de la cuenta? Lo que está diciendo es, quiero saber mucho más de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren y de qué manera ustedes pueden darme a mi retroalimentación a lo que estoy buscando, que es parte de lo que escriben los historiadores. Estoy buscando por aquí que leí ayer precisamente una historia de un muchacho español que escribe bastante y hace precisamente publicaciones, y es lo que busca es eso. Muchas veces dejar la pregunta y hacerlo. Y me ha llamado la atención porque él pone un post muy sencillo, dice, por decir algo, dice, no tengo tiempo y no es mi profesión. Es como el llamativo, pero detrás de ahí viene un video corto donde él cuenta lo que quiere y deja unas preguntas en el post. ¿Te gustaría hacer su propia landing page y tu e-commerce? ¿Te gustaría hacer tus propios anuncios? Entonces es ahí cuando empieza uno a mirar, y cuando las personas empiezan a escribir y a preguntar, empiezan entonces de esa misma manera a retroalimentarnos para que podamos de una u otra forma tener la información que las personas quieren. Y es cuando uno lee una historia y dice, uy, esto es lo que yo quería, pero no es tanto porque me hayan adivinado, sino porque conocen. Y es aquí donde hablamos también del tema del comportamiento, del interés, de la forma de cómo las personas de una u otra manera tenemos muchas cosas en común y somos un poco diferentes, pero en el fondo tenemos ciertas actividades, ciertas cosas que hacen que esto sea común entre las personas. Entonces es ahí donde tenemos que entender muy bien nuestro nicho del mercado para que eso que es común lo podamos lograr y salir adelante, para que podamos tener la oportunidad de que esa historia le llegue y conecte con la persona que nosotros queremos, con el tipo de cliente, con el perfil del cliente que hemos logrado y queremos tener. El 7º punto tiene que ver con utiliza la atención. Los historiadores también nos dicen que hay que crear una emoción, crear un dolor y crear también una respuesta que genere alguna preocupación en las personas. Entonces, cuando a veces a nosotros estamos leyendo una historia y algunas veces siempre empieza con una pregunta que le dicen a usted, por decir algo, usted es de las personas que su dinero no le alcanza para los gastos mensuales. Uy, entonces uno dice, sí, yo soy de esos. Y hoy, 5 de octubre, ya se le acabó el dinero de la quincena. O sea, como que le están a uno ahí refregando la herida, ¿no? Han pasado 5 días de la quincena y ya esto, ya está pelado, ya está sin dinero. Entonces es lo que también es como buscar la forma de que esa enfermedad que tiene se la refregamos, le echamos sal en la herida y el lector empieza a identificarse con eso. Y luego viene un poco más adelante una tranquilidad, decirle, tranquilo, yo le tengo las herramientas para que usted pueda hacer una buena distribución de sus ingresos. Y eso sería como una tranquilidad. Ya estamos, el cliente lo tenemos arriba como preocupado y ahora le decimos, vea, tranquilo, yo le voy a ayudar. Entonces es cuando lo que nos recuerda Carolina y me escribe y me dice el llamado a la acción. Entonces el llamado a la acción es decirle, vea, inscríbase en este curso que empieza mañana o empieza en tal fecha. Ese es parte también de la historia, los llamados de la acción en el momento oportuno, cuando el cliente o la historia lo está llevando a uno a preguntarle, a decirle, vea, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, eso es como una manera de que podamos lograr que esas historias nos ayuden y que podamos tener esa alternativa o esa solución. Voy a leerles aquí, es algo que estoy haciendo para mí. Yo tengo un portal que se llama Wikilogística y estoy redactando unas historias precisamente
y dice, tiene esta, busco, tiene tres posts. Dice, dar el primer paso para optimizar las compras de su empresa es muy fácil. Ingrese a la página wikilogistica.com.co, haz clic en la pestaña servicios y le estoy diciendo, ingresa y escoge el curso tal. Y lo estoy llevando a la siguiente, cómo va a ser la forma de pago. Y luego le digo 100% digital con asesorías personalizadas y planes de acompañamiento 1 a 1. Es una historia que estoy contando en seis posts diferentes, pero que de una u otra manera están llevando a la persona a que se pueda interesar en el producto o el servicio. Estoy buscando una por aquí que me llamó la atención, que me la llevaron, me la hicieron, una empresa que maneja el tema, pero preciso ahora no la encuentro. Bueno, se me perdió por aquí. Bueno, dice, si fueras una abeja, trabajarías la primera dice, si fueras una abeja. El siguiente sería, trabajarías en equipo, porque para garantizar su supervivencia las abejas tienen que trabajar en equipo. Y la tercera sería, lograrías una logística de armonía, porque para lograr los objetivos necesitan más que un equipo. Entonces ahí estamos haciendo una historia a través de las abejas. Entonces, eso es parte importante también de cómo podríamos buscar una forma de podernos apoyar en algún elemento tan importante como es las abejas y en el tema de la logística, que es el que yo manejo. Es tan importante la logística que hacen las abejas para que millones de abejas puedan tener kilos de miel en cierto tiempo. Entonces, cómo también lograr tener esa capacidad de escribir a través de estos comparativos con los animales o con una forma de hacerlo. Entonces, eso es como la parte del punto 7, tener en cuenta desde esa tensión de refregarle un poco en la herida, de cómo ayudarle a dar un alivio y dándole una solución. Y la solución es entregándole el producto o el servicio que nosotros ofrecemos y que queremos que se pueda dar. Muy bien. Y el punto 8 ya es también tener en cuenta cómo va a terminar el final, cuál es ese gran final que hemos preparado, que queremos que esa historia nos entregue. Y en algunos casos esta tarde que la historia no vaya a terminar, sino como que hará otra secuencia. A veces cuando nosotros vemos películas o novelas, todos quisiéramos que la pareja que nunca pudo lograr tener felicidad y tranquilidad porque por alguna otra causa en el transcurso de su vida amorosa había un tercero o una tercera que siempre intervenía y no los dejaba ser felices, quisiera uno como que al final esa pareja lograra unirse y no se logra unir. Entonces uno dice, no, pero ese escritor, ¿por qué la dejó así? ¿Por qué la dejó inconcluso? Y uno entiende que es un escritor el que escribió el libro, escribió la historia, pero para uno le hubiera gustado de que esa pareja hubiera seguido unida para siempre o se hubiera podido unir para siempre. Entonces es parte de esos finales que debemos tener muy claros cómo podrían ser ese final de la historia, dejarla en suspenso o que crear en esa historia para que al finalizar ese interrogante no dejarlo en el aire. Lo ideal es no dejarlo en el aire, sino que se quede resuelta la historia, y esa historia resuelta es a través de esa solución que yo le puedo entregar a mi cliente, y de esa manera también tratar de que la magia de la historia le deje a la audiencia una sensación de asombro, ¿no? Que fue tan importante, que fue tan bueno, que fue tan relevante esa sensación, que pudo lograr que esa película saliera uno muy contento y muy satisfecho, porque al terminar se logró tener esa claridad en esa pregunta fundamental, en esa pregunta que todos teníamos, ¿no? ¿Él se quedará con ella o no? ¿O él podrá volver a encontrarla? Entonces eso es parte de la importancia de cómo encontrar el camino hacia la parte final. Entonces es ahí fundamental tener en cuenta ese tema. Y en el punto 9 habla
no te limites a las palabras. Entonces ahí también hay que tener en cuenta cómo podemos apoyarlo con las imágenes. Y ahí es en los posts, que es un post solamente, cómo podemos colocar una imagen, buscar una imagen, y ahí necesitamos mucho de la creatividad de las personas, ¿no? De hacerlo. Sí, Carolina, por favor. Profe, mire, en eso es muy importante tanto la forma como el contenido, ¿cierto? Entonces, que es precisamente lo que usted está diciendo. Yo tengo como una, ¿qué se llama eso? No sé. Se los voy a leer. Un novicio preguntó al prior, padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Y fue duramente reprendido, ¿sí? El segundo novicio le preguntó al mismo padre, le dijo, padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Y se alabó su devoción. Entonces, en esos dos ejemplos, es la forma como nosotros digamos las cosas. En la primera, él fue como descarado, porque dijo, ¿puedo fumar mientras rezo? En la otra, el otro dijo, ¿puedo rezar mientras fumo? Entonces es como está fumando, pero está rezando, entonces como algo bueno. Entonces de pronto es un contenido muy parecido, por eso es tan importante el contenido como la forma, porque puede ser que las imágenes sean muy buenas, pero lo que decimos no encadene las imágenes que queremos proyectar. Por eso es bien importante como eso, sino que me vino a la cabeza ese ejemplo que siempre me ha parecido tan curioso para ese tema. Muy bien, Carolina, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna inquietud o nos quiere complementar un poco el tema? ¿Quiénes son escritores y han escrito historias o para sus redes sociales escriben y cómo lo pueden hacer? Hoy que están de moda los memes para los jóvenes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ven esas historias a través de los memes? ¿Alguno nos puede hacer algún aporte? A ver, ¿quién nos puede ver? Sergio, María Eugenia, ¿quién nos quiere hacer algún aporte? Juliana. Sí, yo Sí, de Juliana. pronto, pues algo chévere frente al tema y que de pronto es lo que cautiva muchas veces a las personas cuando uno está utilizando el storytelling es el crear emociones, que ese es el propósito de fondo, pues cuando uno está vendiendo también un producto, que es qué emoción le quiero yo generar a la persona al que le quiero llevar el producto. Entonces, me ha gustado mucho el tema de que si yo le quiero generar una emoción de autoestima, de seguridad, pues, digámoslo de esa manera, cómo yo voy a utilizar las palabras o qué historia voy a contar yo acerca de eso que yo quiero generar en el producto que estoy vendiendo. Entonces, me parece que eso es como un foco muy importante para el storytelling. Muy bien, muchas gracias, Juliana. ¿Alguien más nos quiere hacer algún aporte? Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces hablamos que la importancia de las... Sí, por favor. Diana, sí, siga. Sí, mire, don William, que cuando, por ejemplo, me estaban hablando de la historia de los memes, cuando yo mando un mensaje que quiero que le llegue a varias personas respetando, ¿cierto? Como digamos su práctica religiosa, yo trato de manejar más como la parte espiritual, ¿cierto? Que tenga un buen día, que tenga eso, no que Dios o que fulano, o sea, que no se nombre explícitamente a Dios, sino como una espiritualidad. Yo pienso que eso cala más, ¿cierto? Porque yo, digamos, obtengo respuesta tanto de gente que es muy cristiana, otros católicos, otros apáticos, otros que no son, digamos que son más críticos, porque dicen los aleluyas, bueno, igual. Entonces también uno como busca desde, yo no sé, llamémoslo que la neutralidad, por no decirle otra cosa, para poder llegar a más personas con el mismo mensaje. Eso es lo que quería decirle. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más nos quiere alguna opinión? ¿Un comentario? Profe, qué pena una Sí, pregunta. Juliana. ¿Tú estás proyectando pantalla en la que podamos visualizar los puntos que estás tratando? Ah, sí, ya se lo puedo compartir. O le voy a compartir la página que lo estoy mirando.
De acuerdo, gracias. Con gusto. Entonces, les voy a mandar por el chat de la conferencia la página y les voy a compartir aquí precisamente lo que estaba mirando, no limitarnos a las palabras, ¿no? Entonces es aquí cuando también tenemos que una imagen vale más que 1000 palabras y hoy debemos tener muy claro esa parte de imagen y precisamente estaba mirando, ¿están viendo este post? ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí. Sí, sí se ve. Ah, perdón. Sí, perdón que me juega uno que no era. Ay, 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 ahora. Bueno, este es uno que quería compartirles, que me llegó hoy precisamente con el tema de WhatsApp, ¿no? Que es un meme, ya quedó el WhatsApp, era un cable suelto, pero ya quedó listo, o sea, es como lo que la gente aprovecha y está mandando un mensaje, entonces más de uno posiblemente lo vimos, lo leímos y entendimos el mensaje, posiblemente ese pudo haber tenido muchas visitas. Y este es otro que me llamó la atención, a ver si alguno lo puede leer ahí, ¿lo alcanzan a leer? Henry, ¿lo alcanza a leer? Sí. Por favor, lo lee, a ver qué comentarios nos hacen los caballeros, las damas presentes. Guardería de maridos. Se pone pesado en casa. Te molesta. Necesita un respiro. Tenemos lo que buscas. Deja aquí a tu marido y recógelo mañana. Es gratis. Solo tienes que pagar por sus bebidas. Nunca hemos perdido a ninguno. Tenemos niñeras que se entregan totalmente a su cuidado y necesidades con el mismo cariño con el que lo harías tú. Entonces, ¿cómo le parece a los señores que ir a esas guarderías? Sí, les gustaría pasar por la... Muy triste los pobrecitos. Entonces, pero es una información, un meme, un post que puede llamar mucho la atención, ¿no? Y entre comillas es decente, no tiene nada diferente. Sí, Carolina. Es un post irónico y muchas veces esas cosas así enganchan. Entonces, la idea es enganchar, o sea, sí, emocionar, enganchar, que la persona se quiera quedar ahí. Profe, ahí le mandé pero yo lo mandé, fue al grupo. Al grupo les mandé un link de unas técnicas por si de pronto lo quieren tener. Ah, listo, ya voy a compartirlos también por... Sí, lo envié al grupo, al grupo de emprendimiento. Sí, sí. Y esta es una señora muy interesante, yo también la sigo y he leído bastante de ella y lo hace muy bien. Sí, porque ella lo mezcla con neuroventas, o sea, neurostorytelling, mejor dicho. Entonces, sí, sí. eso es lo que a eso es que hay que apuntarlo. Como dicen, véndale a la mente y no a la gente. Exacto, entonces es como lo importante hoy por hoy, que precisamente Jürgen Clary, yo también lo sigo y he participado en algunos seminarios que él ha dado muy importantes y él habla de eso, de cómo llegamos nosotros a la mente y el cerebro reptil, que es el que hay que convencer, entre comillas, para comprar. Y les decía al comienzo que el 24% de las compras lo hace este cerebro por las decisiones que toma el cerebro reptil, es por eso, porque llegamos a las emociones. Y cuando llegamos a las emociones, es fundamental que vendamos y que entre por los sentidos. En este caso, desde las redes sociales, cómo activamos lo visual, lo auditivo. Por eso es que los videos tomaron mucha fuerza en los últimos años y son hoy el material que mejor se vuelve viral y mejor llega a los seguidores, porque activa lo visual y lo auditivo. Entonces, es importante tener en cuenta ahí cómo logramos esa mezcla para llamar la atención. Entonces, buscar esas palabras, esas imágenes. Vimos ahí en el WhatsApp que les mostré cómo desde el querer resaltar el problema que hubo ayer con WhatsApp, pero desde el desorden, entre comillas, del cableado. Aunque todos sabemos que no, en este tipo de empresas el cableado no es tan fuerte como antes, pero es parte de ese proceso, ¿no?
cómo divertir un poco más al lector, cómo lograr que el lector se sorprenda desde la lectura, desde el significado. El otro post que vimos de que Guardería para Maridos también es como desde la ironía, de cómo desde el chiste llama la atención y busca cómo incluir. Otro tema también que me parece importante que lo tengamos en cuenta es los famosos hashtags. Cómo lograr en los posts colocarle en el escrito unos hashtags. Se recomienda que es 5 o 7 máximo, aunque algunos he visto con 30 o más hashtags, pero bueno, es eso. Y que ojalá que sean hashtags que tengan que ver con nuestra realidad, con nuestro servicio, con nuestro producto, complementarios que muchas veces esos ayuden a replicar la información y que llegue a otras personas que no están en nuestras redes sociales. Y por último es cómo disfrutar ese proceso, cómo disfrutar la forma de la experiencia que se vive, primero construyendo la historia, segundo reviviendo la historia y tercero haciendo que esa historia sea mucho más fuerte, mucho más llamativa para los seguidores, para el lector, para las personas que la puedan leer y que la puedan tener y que en especial les quede un mensaje, ¿no? Y la historia que transmite puede vivir por siempre y ser disfrutada por muchos otros. O sea, si esa historia transmite, nos deja alguna información, alguna sensación, puede ser la oportunidad para que muchos en el futuro la puedan tener, la puedan revivir, la puedan recontar y en especial la puedan recordar. Entonces, como parte importante de tener en cuenta estos 10 pasos para construir una historia. Eso es como el tema que quería compartirles hoy en este momento. Aquí estoy leyendo también del material que nos envió Carolina y dice, ¿has sentido millones de veces esa frustración al terminar el día y darte cuenta de que las tareas que más te angustian siguen por hacer? Entonces es eso, ¿no? Como que estamos diciendo a la gente, sigue tan ocupada que hace tantas cosas y no las termina, pero tranquila, no se preocupe porque todos estamos en ese proceso de terminar y hacer muchas más cosas. Preguntas, inquietudes, comentarios. Quien tiene alguna o que nos puedan complementar. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bien. Bueno, con el ánimo de compensar un poco, qué lástima que esta señora no nos pudo acompañar, pero bueno, la idea es que ustedes se hubieran quedado con una inquietud de la importancia que es el storytelling, lo que podríamos aprovechar de crear las historias, bajarlas a un post, a una imagen, pues eso es lo que quise hoy como para recuperar este espacio y agradecerles el tiempo a ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, me gustaría que por favor nos la hicieran, nos la pueden escribir en el chat. Bueno, entonces de nuevo recordarles... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nora, ¿qué más? Sí, Nora, cuéntenos. Bien, gracias. No, es como para aportar, porque según lo que yo estaba viendo del storytelling no es solo a veces contar la historia de nuestra marca, sino que ir más allá en el día a día, por ejemplo, en las redes, con los usuarios, con los clientes, con las personas que estamos ofreciendo nuestro producto, es como contarles cada día nuestro día a día. A veces muchas marcas eso, ¿no? Si de pronto no solamente lo que nos va o lo bueno, sino también cosas, de pronto fracasos, cosas malas que nos hayan pasado, es como para contar con el cliente, entonces humanizar más la marca. Eso también, pues he estudiado, leído sobre esa parte. Sí, hay muchos influencers gracias, Nora. Muchos influencers que han tenido mucho éxito porque están en el día a día contando su historia, ¿no? Y contando su día a día.
y eso hace que las personas también se sientan que son personas normales como cualquiera y que todos tenemos nuestras vivencias. Y ellas lo saben contar, la forma como la cuentan y la acompañan con alguna imagen. Sí, Carolina, por favor. Profe, mire que ahí lo que hablaba usted de lo del dolor, pues que ese es el punto donde tiene que uno aprender a manejar eso para que llegar al punto del dolor. Esta señora Rosa Morel habla mucho de la hipérbole, porque ella dice que con la hipérbole, con esa técnica de la hipérbole, es que si la aprendemos a desarrollar bien, logramos manejar ese dolor de manera muy persuasiva. Dice que la hipérbole es la figura retórica de pensamiento utilizada para aumentar o disminuir de manera exagerada lo que se dice. O sea, cuando uno va a decir algo y lo dice, o sea, como que la persona hace uno el énfasis ahí. O sea, mire que todo esto tiene una técnica, que lo ideal es aprenderla a hacer, porque si tiene una técnica, por ejemplo, ahí la técnica del énfasis, hacer el énfasis, ¿por qué? Por medio de la hipérbole. Y dice que al igual que con el uso de los adjetivos, corremos el riesgo de adornar demasiado el mensaje si abusamos de hipérboles, o sea, también puede incurrir uno en eso, pero bien utilizadas en los puntos de dolor de un texto persuasivo, pueden cambiar la percepción del lector. Mire que, o sea, esto tiene una técnica, y muy bueno, en el documento que yo les mandé, habla de las técnicas, entonces muy bueno, de pronto que ojalá les sirva, porque yo, verdad, lo he estado leyendo mucho, intentando hacer preguntas que realmente la persona sienta que le llegamos al punto, pero sin ser tan evidentes. Muy bien, sí, gracias, Carolina. Esos links que nos mandó Carolina ya están ahí en el chat, lo pueden bajar para que visiten las páginas que son muy interesantes y le pueden hacer un complemento. Bien, por ahora de nuevo invitarlos el próximo martes, el martes 12, van a estar Dana Giraldo de Parque, nos van a hablar de cómo se debe hacer el PIS para ayudarles para que ustedes hagan el PIS, y en la semana siguiente, el 19, va a ser la presentación del PIS y la evaluación. Para las personas que vienen presentando el modelo de negocio, lo puedan preparar. De los que están acá, que no tengan, no hayan participado en la elaboración del modelo de negocios, pero les interese, necesiten una asesoría por parte mía para el tema de ayudarles en su modelo de negocios, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo, lo voy a escribir acá, para que me escriban y podemos buscar una asesoría personalizada para mirar cómo van, en qué área del proyecto están débiles o quieren fortalecerse, para que podamos apoyarles. Recuerden, esto es sin costo alguno para ustedes, esto es una actividad desde Vicerrectoría de Extensión del Politécnico Jaime Sasa, incluso hay personas que no están vinculadas al Poli ni como egresados, ni estudiantes o de ningún estamento, pero que son personas del público general que también estamos apoyando en este programa. Entonces, este programa, digamos, termina el proceso de capacitación, pero todo el proceso de asesoría, de acompañamiento que ustedes requieran en su proyecto, o si solamente tienen la idea, muy bien me escriben, buscamos unas reuniones y conversamos. La idea es que aprovechemos un poco más estos espacios, podamos mejorar en las técnicas para elaborar los modelos de negocios, para aprovechar también todo lo que es el ecosistema de ciudad que hay en Medellín, y con el Parque es como el integrador entre las instituciones de educación y el municipio, para que podamos de esa manera, con el Parque nos van a decir, vean, métase por aquí, vamos a ayudarle que en esta parte están muy débiles, para que vayan y lo presenten en esta otra institución, o lo pueden hacer de esta manera. Le cuento que en el Poli hubo varios ganadores del concurso Capital Semilla, y ahí se están haciendo ganadores de créditos condonables entre 5 y 7 millones de pesos. Hay un estudiante que creo que ganó 10 millones de pesos. Ese dinero no se lo dan en efectivo, se le dan en materias primas, en insumo o para pago a proveedores. Entonces es importante que estén atentos para que participen en estos concursos. A veces el problema no es de plata, desde que haya una idea, que tengamos la pasión, el amor y el entusiasmo por la idea, podemos sacarla adelante. María Jonia nos dice, profe, yo sí te voy a molestar que tengo una diapositiva que me pusieron de mi negocio. Listo,
María Eugenia, con mucho gusto, me cuenta y la miramos. Henry, me gustaría que nos contara un poquito el concurso que usted ganó, cómo fue la participación y por qué. Henry es estudiante y nos cuente desde qué carrera está Henry. En informática. Listo, ¿qué semestre hace Henry? Estoy en cuarto semestre. Bueno, Henry, déjeme que le echo aquí una cuña. Henry es un estudiante de informática y está aprovechando muy bien la carrera y ha presentado 2 proyectos aprovechando el conocimiento que está adquiriendo en la carrera para desarrollar aplicaciones web. Cuéntenos un poquito, Henry, qué es lo que hace la asignatura o en sí en la carrera y por qué le dio a usted por meterse en estos temas y que han sido interesantes, y cuéntenos las 2 experiencias. Una de las metodologías de calificación que hay en la carrera es el PPI. No sé si algunos lo habrán escuchado, que es Proyecto Pedagógico Integrador. Entonces, en cada semestre los estudiantes hacen un proyecto con los... Perdón, Henry, le dejo un minutico y voy a traer agüita que se me acabó un momentico. Sí, hágale ahí, Henry, ya. Dale. Entonces, cada semestre los estudiantes hacen un proyecto orientado a solucionar o emprender un proyecto tecnológico con los conocimientos que adquirieron todo ese semestre, ya sea en base de datos, desarrollo web, programación, entre otros. Entonces ya con ese proyecto finalizado cada semestre, con el que yo ingresé, me di cuenta de esto, y se trataba de una aplicación web, un emprendimiento ambiental con las que las personas se registraban y registraban el reciclaje que tuvieran en la casa, con la dirección, el nombre, el correo, todos los datos, y ya otras personas iban por ese reciclaje hasta la casa. Entonces ahí las ayudábamos a que las personas tuvieran esa cultura del reciclaje mucho más fiable para ellos, que no tendrían que ir hasta un parque para botar ahí, pues poner sus elementos reciclables, o no tener que llamar a otra persona para que vaya hasta la casa por ellos, sino que se registraban los materiales y ya pues se comunicaban con ellos para llegar a la casa los días que estuvieran disponibles en casa por esos elementos. Entonces así solamente las personas eran reciclar en la casa y ya. No tenían que movilizarse hacia otro lugar para poder botarlos. Y uno de los temas de esta alcaldía es lo de el Valle de Software. Entonces, es unir la tecnología y solucionar un problema ambiental que las personas tengan. Y uno de esos problemas era eso, el mal manejo de los residuos aprovechables en las casas. Entonces ya me inscribí pues en la convocatoria que hicieron hace como un mes, que eran proyectos que pudieran en un futuro formalizarse y pudieran ayudar a solucionar ese problema. Y ese fue uno de los proyectos pues que está ahora en convocatoria. Ya uniéndose uno con ellos, ya es más publicidad, más alianzas con otras empresas, con el mismo gobierno, para poder alcanzar esa solución de unir la tecnología con el medio ambiente y no ser tan manuales como lo han estado haciendo y que no les ha dado tanto resultado. Bien, Henry. Henry, me gustaría que nos comente un poquito en el tema de Henry, de los productos reciclables. ¿Cuál fue la experiencia negativa que ha visto hasta ahora y cómo está pensando en redefinir el negocio como negocio ya?
Ah, sí, bueno, entonces, an- hace como un mes que ya habíamos empezado y ya pues estaba la página lista, pues todo, ya estaba todo listo. Y la, mon- la monté en internet y sí, varias personas sí se unieron y que yo pues tengo una bolsa de reciclaje en este barrio, otra acá, otra acá, otra acá. Ahí lo que mató fue el transporte, porque lo que cobraba el transporte, esos elementos no es que valgan oro. Un kilo de eso vale, de plástico, un kilo vale 300 pesos. Ya de cartón como 800. Y ya lo más valioso ahí ya es el metal, el aluminio, y, y eso las personas no lo tienen. Lo que hacen es, lo que usan es plástico y cartón y papel. Entonces ya ahí lo que mató fue eso, el transporte del punto donde estamos al punto de la persona que registró su reciclaje, ir por él y volver a, pues a mi casa. Y ya después eso, como pues no tenía alianzas ni nada, eso mientras tanto lo vendía a un acopio y ya con eso se sostenía pues el negocio. Y con lo que se recogió, pues se gastó más de lo que se, se recogió en todo ese proceso. Entonces ya ahí es muy difícil uno solo, un negocio, un emprendimiento ambiental es muy difícil porque lo que tenga que ver con el ambiente sí es más con alianzas, con el mismo gobierno, para más publicidad, más concienciación hacia las personas. Y como son poquitas las personas que reciclan, entonces es poquito los materiales que uno recoge y poquito es el valor pues con el que se puede uno eh, sobrellevar pues el proyecto. Y Bien, no, yo, pues, ¿qué? sí, No, no, ya. digamos, yo quiero aquí como retomar el tema en lo económico, digamos, lo que en el modelo de negocio se llama producto mínimo viable, ¿no? Hacer uno una prueba en el mercado y mirar si el producto o servicio, primero, tiene aceptación, segundo, el negocio como tal es rentable y puede tener utilidad. En el caso de Henry, él hizo montaje de la página web y muchas personas entraron y dijeron, venga Armando, a recoger estos residuos que tengo en casa. Entonces él tenía que irse de la casa. En el caso de Henry, vive en Manrique, a Belén, a otros sectores, a recoger, traerlos a Belén y luego irlos a vender. Entonces eso le generó unos costos muy altos y él lo estaba haciendo desde su bolsillo. Entonces, y cuando fue a vender todo lo que alcanzó a recoger en algo más de un mes, fueron 30,000 pesos. Entonces no le alcanzó para el pago del transporte. Entonces es ahí donde el modelo de negocios puede ser que el modelo sea viable, pero hay que mirar cómo lograr las alianzas que dice Henry para que ese negocio económicamente se vuelva rentable. Porque puede ser, y por el tipo de producto, entonces no es viable desde el punto de vista de negocio como tal. Entonces hay que mirar otras alternativas. Pero bueno, como modelo de negocios, como a probar si hay mercado o no y si el producto es rentable en el mercado, es eso lo que tenemos que hacer. Por eso es que se recomienda que en el caso de muchas ideas y muchos proyectos se haga esto, vaya al mercado, si no tuvo éxito no perdió mucho, perdió poquito, pero no se metió en toda la infraestructura de crear rutas para ir a recoger el plástico y todo lo demás, que eso hace muy difícil. Eso es como parte del proceso que estamos también en el aprendizaje en que estamos. Ah, sí, ¿Algo claro. más, Henry? No, eso, ya ahí. Muy bien. No sé, alguien más si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna recomendación. Ay, pues, profe, yo felicito a Henry porque es que eso de procrastinar, como dicen, y eso es de lo que sufrimos muchos y entre esas yo, Sí. a mí, la gente ve más cosas, cree más en mí que yo misma, porque estoy por montar un proyecto y ahí lo tengo y nada que me lanzo. Entonces, pero mire, este chico se lanzó y todo y
y lo ¿Sí? felicito porque es mejor lanzarse que quedarse uno ahí como entre espada y no sé. Le queda a uno como, uy, si lo hubiera hecho, no lo hubiera No, hecho, no, ahí lo no, es que no tengo. se imaginan todas las emociones que yo siento cuando veo que no he hecho y que veo pasar la plata por encima mío. Exacto, sí. Entonces sí, ay, no, yo lo felicito. Pero vea Siga que en el caso, adelante. claro que sí, Dale, gracias. y ahí en el caso de Henry muy importante porque, listo, lo que llamamos el producto mínimo viable o ir a probar en el mercado, económicamente no le dio, pero hubo una oportunidad en el medio del ecosistema de emprendimiento que dijeron, oiga, ese proyecto está bueno, venga para acá, vamos a ver cómo le ayudamos a manejar. Entonces, eso fue lo importante, porque si Henry se hubiera puesto a llorar sobre los 30.000 pesos o los 100.000 o los 200.000 que gastó, y le he metido 200.000, ya no tengo para el algo de 2, 3 semanas, me toca que no sacar la novia a pasear la fin de semana, y entonces hubiera puesto a llorar sobre eso, no había pasado nada, pero dijo, no, hagámosle, hagámosle, y siguió haciéndole. Entonces, y se presentó en la convocatoria, y en esa convocatoria puede ser que encuentre eso que le falta, que puede ser alianzas, puede ser acercamiento con entidades gubernamentales o entidades ambientales que le puedan decir, sí, su idea es buena, pero la vamos a apoyar en un proceso de lanzamiento de 2, 3 años mientras se vuelve rentable, o unámosla con esta otra idea que tiene don fulano, o que está funcionando en otro país, en otro lado, y que funciona. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer y lo que hay que tomar el riesgo de lo que se pueda lograr y se pueda determinar. Si no, para no ir muy lejos, ahora se me olvidó el nombre del fundador de Telsa, Mox. Elon Musk. Elon Musk, él fue que quería desde niño tener la idea del espacio, de salir al espacio, y se puso a darle vueltas a todo el tema y no tenía plata para construir los primeros cohetes de prueba y demás. Entonces fue a buscar inversionistas y luego a vender viajes al espacio anticipados. Y si no estoy mal, tiene vendidos como 30, 40 viajes que ya le dan para comprar, para mandar a hacer 2 o 3 de estos tipos de aparatos. Entonces es eso, ¿no? Tener la idea clara y sacarla adelante, que el dinero en el camino se puede ir encontrando. A veces no es fácil, pero hoy por hoy hay la oportunidad de poderlo encontrar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien nos quiere comentar alguna anécdota, algún tema de su trabajo, de su proyecto? Bien. Me gustaría que por favor abran las cámaras para tomarnos la foto del día, para guardarla para la prosperidad. Entonces, por favor, abrimos las cámaras. Carolina, Henry, Juliana, Muriel, Sergio, Juliana, Carolina, Nora, ¿quién más? Muchos más nos faltan. Muy bien. Listo, Luis Fernando, no nos vaya. Ahí está bien, Luis Fernando, listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, yo creo que por hoy vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. No olviden que estamos ahí atentos. Ahí les dejé mi correo y mi WhatsApp. Me pueden escribir cualquier cosita con mucho gusto. Vamos a estar en estos meses hasta diciembre pendientes de poderles apoyar. Vamos a mirar qué actividades se van programando de capacitación y los estamos invitando. El proceso que estamos terminando lo terminamos en 2 semanas. Entonces, pero sigamos hablando y conversamos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Muchas gracias a usted, a todos. Chao, Que estén muy adiós, bien. hasta luego. Chao, chao. Profe, gracias. Profe, muy bien, gracias. Un gusto, Juan. Lástima que no he podido participar mucho ahora, pero he estado muy atento ahí con todo. ¿Listo? Ah, bueno, listo, tranquilo. Ya, vamos. Saludos. Tranquilo. Luego. Hasta luego. Profe, Sí, yo creo que lo voy a molestar, ¿verdad? Porque mi proyecto
ay, no, es que lo llevo ahí como por mitad, no lo he como terminado, pero ¿sabes qué? Ay, tan interesante lo del Peace Elevator. Imagínense que a mí del SENA, una vez yo hice nos llevaron por allá como a un seminario solo para enseñarnos a hacer el Peace Elevator. Y Sí. eso fue como 5 años, yo creo que estaba como empezando a estar de moda eso. Y ahora que tú lo mencionaste, yo dije, ay, no, yo me considero capaz es que yo he sido vendedora toda la Claro, vida. claro, sí, sí. Y me considero muy capaz de poder vender, o sea, como dicen, título, beneficios y llamado a la acción. Y con Sí, sí. menos de, pues, la subida de un elevador, poder uno convencer a un cliente. Entonces Claro. yo, esta semana me voy a poner las pilas a terminarlo, pero sí quisiera que usted me le diera una revisadita. Sí, sí. Y si de pronto, de alguna manera, yo pudiera participar en ese Peace Elevator, no, ¿cómo le llaman ustedes? Peace, ¿cierto? Peace Elevator, sí, señora. Sí, no sé si yo pudiera tener esa oportunidad, la verdad. Es que ese es el proyecto que yo pienso pasar al SENA, presentarlo, pues un proyecto, tenerlo bien hecho y poderlo presentar en varias partes. Claro, claro. Porque mi negocio sigue caminando, cada vez me llegan clientes, incluso en redes sociales, pues ya tengo que, incluso estoy en un curso que es una parte lectiva y una parte práctica. Y la parte práctica es hacer todo lo de redes sociales, entonces lo voy a hacer con mi negocio. Claro. Entonces hago todo con redes sociales, hago el proyecto y ya quedo lista. Lo que pasa es que no sé, yo que soy o sea, yo no soy miedosa para hablar, no soy tímida, no soy nada de eso, pero no sé por qué no he sido capaz de hacer falta un empujoncito, no, tranquila. Digamos, si quiere, mire, ahí le pasé por el chat, ya está también en el chat de WhatsApp, sí. Pero se lo pasé yo incluso lo cogí, le escribí un correíto, dice saludo y esto, como para tenerlo ahí que no se me pierda. No, pero primero lo voy a organizar esta semana y yo creo que sí, la próxima semana lo estaría para que le echáramos una revisadita de pronto que hay que mejorarle, porque en sí me siento capaz de hacer una propuesta de negocio como para que lo apoyen a uno, ¿verdad? Ahí en el chat de esta videoconferencia está en mi calendario, entonces usted lo mira, busca un espacio de tiempo que yo tenga, que coincida con el suyo y nos reunimos, no hay problema. Lo mismo para Diana o Kelly o Andrea que están ahí, si necesitan conversar conmigo. ¡Ay, qué chévere! Sí, voy a... Esa es mi agenda, entonces ustedes buscan ahí el día que ustedes tengan tiempo y que yo esté disponible y coordinamos, entonces a mí me llega automáticamente agendado la fecha y de una vez se agenda la... ¡Qué chévere! Eso así, profe, como lo mandó. Sí, sí. Exacto, sí. Entonces yo lo voy a guardar. Y entonces revisamos lo que tiene, pulimos lo que tiene, miremos qué le hace falta para que el próximo martes entonces participe en el pitch, van a dar todas las directrices de cómo se prepara y todo lo demás, y en la siguiente semana ya es la evaluación, entonces van a evaluar la gente de parqué y ellos van a elegirlos, entonces sería muy bueno que participe. De pronto sí. Y lo bueno es que como los de parque, ellos saben, les dicen, vea, usted va bien aquí, pero le falta esto, entonces, mire, vamos a vincularlo con esta otra institución para que le ayude. Para cuando usted llegue a Fondo Emprender, llegue ya muy bien pulida para que... Ay, sí, me gusta esa idea, ¿verdad que sí? Y mire que yo he sido, por ejemplo, desde que estoy acá viniendo a estas reuniones, pues me ha gustado y la verdad, y me han encantado. Hay mucha, sí, la verdad, a mí me ha gustado, no he animada participando. Si yo si no estuviera, pues no me hubiera parecido interesante, pues simplemente uno no entra y dice, ay, no, pero siempre todos los temas me parecen interesantes. Bueno, profe, lo dejo entonces, muchas gracias. Sí, no sé, Diana, si quiere comentarnos algo, Kelly o Andrea, que ya que están aquí, aprovechemos estos minuticos a ver en qué le podemos ayudar. Alguna inquietud. Sí, sí, sí. Diana, ¿está por ahí? O Kelly. Pronto dejaron ahí, pero no están. Profe, que esté bien. Entonces, muchas gracias. Lo mismo. Chao, chao. Adiós, adiós.